¿Hasta dónde sería capaz de llegar una madre para ganarse la atención de los demás? Imagina a una mujer que con lágrimas en los ojos publica cada avance y retroceso en la salud de su hijo, rogando por oraciones y apoyo para el mundo. Es una madre sacrificada que lucha por la vida de su pequeño. Pero detrás de esa imagen conmovedora se oculta una verdad escalofriante. El dolor de su hijo no es casual ni inevitable, sino provocado por quien debería protegerlo. Esta no es una historia de amor maternal, sino un oscuro juego de manipulación y sufrimiento. Lacey Spears, el monstruo humano que mató a su propio hijo al someterlo al hambre, fue una niña que creció junto a una muñeca. Para ella, no eran simples juguetes. Eran compañeras, amigas, que podían hablar y que eran tan reales como amigos o familiares. Las vestía, las llevaba a todas partes, y con frecuencia se sentaba a imaginar que eran personas reales con sus propias vidas. Era algo peor de lo que hacen la mayoría de las niñas que eventualmente reemplazan sus muñecas por otros juguetes. Lacey se esforzaba por aferrarse a ellas porque le recordaban un mundo perfecto en el que ella era una madre. Para ella, eran sus hijas, y era un recurso que necesitaba profundamente mientras buscaba su propósito en la vida. Fue criada en un pequeño estado como Alabama, en una región donde literalmente cada individuo conocía a los demás. Sus compañeros y vecinos la consideraban reservada, y cuando alcanzó la adolescencia, ese aislamiento se transformó en un deseo de atención, el cual fue creciendo con el paso de los años. Era un vacío que no podía llenar. Anhelaba ser amada, ser cuidada. Sobre todo, quería ser importante para alguien. Pero, ¿qué ocurre cuando la soledad y el anhelo de atención consumen a una persona? ¿Cómo se diferencia una necesidad natural de reconocimiento de una compulsión patológica que puede llegar a ser diagnosticable? A los 22 años, las redes sociales se convirtieron en su única fuente de consuelo. Publicaba constantemente, detallando cada segmento de su vida, como si cada publicación pudiera darle la atención que tanto deseaba. Su familia notaba que se estaba transformando en una persona diferente, y la necesidad de atención se volvía cada vez más evidente en cada publicación. Era como si estuviera viviendo su vida para los espectadores, y cada palabra, cada imagen, estaba cuidadosamente elegida para atraer simpatía y admiración, mientras, en su interior, la soledad la estaba consumiendo. Parecía que su familia y amigos nunca podrían imaginar hasta dónde llegaría Lacey para obtener atención. Este era solo el primer paso hacia un territorio desconocido que nadie habría podido prever, un paso que cambiaría no solo su vida, sino la de su hijo que aún no había nacido. Un deseo tan sutil que podría esconderse detrás de una sonrisa plácida. Detrás de las publicaciones, había un impulso tan maligno que la llevaría a lo imposible, todo por el reconocimiento. A medida que Lacey crecía, su obsesión con las muñecas se transformó en una pasión por los bebés reales. Por alguna razón, dejó la escuela para trabajar como niñera, y mientras lo hacía, se decía que pasaba más tiempo con los niños que cuidaba que cualquier otra persona contratada. Era cariñosa, amorosa, y parecía tener una relación especial con cada niño a su cargo. Las personas cercanas a ella comenzaron a notar que no era una cuidadora como todas las otras, ya que su atención nunca parecía desvanecerse mientras los niños estuvieran con ella. Lacey tenía un amor por los niños, pero este amor se convirtió en algo más que un simple pasatiempo. Se transformó en una obsesión, en un impulso que cambiaría su vida para siempre. Incluso en esta etapa, el sueño más profundo de Lacey se hizo realidad cuando quedó embarazada. Ahora, al fin, tendría un hijo propio al que criar. Dio a luz a un hermoso niño al que llamó Garnett. Sin embargo, la vida dio un giro negativo para ella en un abrir y cerrar de ojos. Garnett nació enfermo y desde el primer momento sufrió muchas dolencias. La salud de Garnett
empeoró apenas 9 días después de haber nacido. Sus primeros años estuvieron marcados por enfermedades extrañas y sin explicación: resfriados, infecciones de oído, problemas digestivos y fiebre sin causa aparente. El personal médico nunca llegó a identificar una enfermedad específica, pero Lacey exigía que se le realizaran pruebas y que lo trataran. Se mudaba con frecuencia y, junto a Garnett, visitó varios hospitales, incluido un famoso hospital infantil en Florida, y más tarde varias clínicas en su nuevo vecindario en Chestnut Ridge, Nueva York. Cada médico tenía una opinión diferente, pero nadie pudo identificar la causa de las enfermedades de Garnett. La pregunta seguía siendo la misma durante un tiempo. ¿Podría Garnett ser simplemente un niño desafortunado? ¿O había algo detrás en toda esta situación? Ella comenzó a presentar a su hijo como un niño que vomitaba, que no crecía y que estaba enfermo a menudo. Los médicos comenzaron a preocuparse, pero Lacey parecía estar completamente dedicada al bienestar de su hijo, y siempre encontraba una oportunidad para buscar asistencia médica, pero las citas se acumulaban. Antes de la guerra, Garnett era ingresado con frecuencia en hospitales, y con cada nueva estancia, el secreto sobre su condición crecía, llenando de angustia la corta existencia de Garnett. Había algo detrás de esa demanda inusual, algo que más tarde sembraría dudas sobre su vida. Cuando Garnett tenía solo 8 meses, Lacey comenzó a amenazar a los médicos con acciones legales para que le insertaran una sonda de alimentación porque, según decía, él no comía lo suficiente y no estaba creciendo adecuadamente. Los médicos eran escépticos, ya que Garnett no mostraba todos los síntomas necesarios para un procedimiento tan radical. Pero Lacey fue persistente e iba de un hospital a otro hasta encontrar un médico que estuviera dispuesto a operarlo. Una vez insertada la sonda de alimentación, ya no era Garnett quien decidía si tenía hambre, sino Lacey, quien decidía cuándo alimentarlo. Pero no se detuvo ahí. Insistió en que se le realizaran más procedimientos, y el niño fue sometido a otra cirugía en la que le suturaron el esófago para evitar que vomitara. Esto significaba que Garnett, un niño pequeño, estaba obligado a consumir lo que Lacey decidiera, sin poder expulsarlo si su cuerpo lo rechazaba. Cada hora de alimentación era una experiencia de pérdida de control para él, quedando tan indefenso como un prisionero. Lacey justificaba estas medidas como actos de cuidado, explicando a la policía que Garnett no podía comer lo mismo que otros niños y que necesitaba ciertos jugos, vegetales frescos y alimentos específicos para mantenerse seguro. Sin embargo, su protección era sofocante. Estaba moldeando la vida de su hijo en torno a una enfermedad que ella misma inventaba. Comenzó un blog llamado La Historia de Garnett, en el que registraba cada nuevo desarrollo, cada proceso por el que pasaba su hijo. Algunas de las cosas que publicaba en línea sobre los síntomas de Garnett se volvían cada vez más dramáticas. Allí relataba cada visita al hospital, cada intento fallido, pidiendo oraciones y detallando todo lo sucedido. Lo llamaba su pequeño guerrero, y por cada hospitalización recibía aún más simpatía. Sus amigos y desconocidos empezaron a seguirla en las redes sociales. Su papel era visto por el mundo como el de una madre intensa y dedicada, pero con cada publicación se revelaba hasta qué punto estaba dispuesta a llegar. Su necesidad de ser reconocida, de ser el centro de atención, era mucho más importante que el bienestar y la felicidad de su hijo. Uno no puede evitar preguntarse si lo que Lacey pintaba como amor y dedicación era en realidad un juego de poder, una obsesión materna que pronto se desbordaría en algo terrible. Sin embargo, algunos notaron contradicciones en sus declaraciones y su obsesión por que Garnett tuviera una sonda de alimentación hizo que muchos sospecharan. Mientras Garnett nunca respondía a las publicaciones de Lacey, los comentarios empezaron a cambiar. Cuanta más atención recibía, menos parecía importarle la seguridad de Garnett.
Pero, ¿por qué Lacey, una madre que exigía tratamientos para su hijo, no se mostraba satisfecha al ver que él estaba mejor? ¿Por qué su condición empeoraba bajo su cuidado? Antes de que Garnett cumpliera 5 años, había estado en más de 20 centros médicos, pero, como decía Lacey, el alivio nunca llegaba. Como último recurso para curarlo, no tuvo otra opción que proponerle una nueva dieta saludable. Lacey había oído hablar de un lugar que promovía la autosuficiencia y alimentos naturales orgánicos, así que ella y Garnett se mudaron a Chestnut Ridge, Nueva York, para unirse a la comunidad de Fellowship. Esta era una comunidad aislada que abrazaba productos orgánicos y un estilo de vida saludable, lo cual, en la opinión de algunos de sus miembros, podría hacer que Garnett se volviera fuerte y saludable. Los miembros de la comunidad de Fellowship los recibieron con buenos ojos, viendo a Lacey como una madre responsable dispuesta a hacer todo lo posible por el bienestar de su hijo. Quizás nunca imaginaron que la oscuridad empezaría en ese mismo momento. Al principio, Garnett parecía un niño como cualquier otro, feliz, por lo que nadie sospechaba que algo estuviera mal. Hacía amigos en poco tiempo, jugaba y hasta lucía más saludable. Pero algo extraño estaba ocurriendo. Cada vez que comía junto a otros, parecía que no había comido en días, pedía más porciones. Para los otros niños, parecía un niño común que disfrutaba de la comida, pero cuando Lacey tenía oportunidad, decía que el niño nunca comía. Mientras los vecinos veían a Garnett devorar cada comida, los rumores comenzaron, porque este niño, que supuestamente estaba enfermo, tenía siempre hambre. ¿Y por qué su comportamiento era tan distinto de lo que Lacey describía? Así comenzaron los rumores en la comunidad. Los amigos y vecinos de Lacey no veían el cuadro de un niño enfermo que luchaba constantemente contra enfermedades y que recibía tratamientos numerosos. A pesar de que la recibieron con aprecio, por lo que parecía ser el cuidado de una madre preocupada, empezaron a notar acciones extrañas y contradicciones. Sin embargo, Lacey informaba de nuevas complicaciones de la salud de Garnett para ganarse de nuevo su compasión. Cuando algunos miembros de la comunidad comenzaron a dudar de sus relatos, Lacey inventaba nuevas complicaciones de salud, tejidas bajo una red de mentiras. Garnett empezó a presentar fiebre alta, dolores de cabeza intensos y convulsiones. Lacey lo llevó al hospital de Nyack. Era viernes, y mientras los médicos lo atendían, les dijo que Garnett sufría convulsiones severas. El equipo decidió colocarle electrodos en la cabeza para monitorearlo en un electroencefalograma. Sin embargo, no se registraron convulsiones el primer día. Tanto el sábado como el domingo, el equipo médico vio a un niño de 5 años que parecía en buen estado de salud y sin síntomas de enfermedad. El domingo por la mañana, una enfermera le dijo a Lacey que no había signos de convulsiones y que probablemente Garnett podría ser dado de alta pronto. Pero tan pronto como los médicos y enfermeras dejaron la habitación, Garnett, quien momentos antes estaba saltando en la cama, se puso gravemente enfermo en cuestión de minutos. Su salud se deterioró tan rápido que estaba en condición crítica. Lacey publicó en Facebook: "Por favor, recen por Garnett. Pasó de estar perfectamente bien a estar gravemente enfermo en solo minutos". Luego, un giro trágico que nadie podría haber previsto. El doctor lo declaró con muerte cerebral. En otra publicación, Lacey escribió: "Mi dulce Garnett ha sido declarado con muerte cerebral. Esto no puede ser real. No estoy lista para dejarlo ir". Los médicos hicieron todo lo posible para salvar a Garnett, pero su condición no tenía una causa médica conocida. Sospechando algo extraño, el hospital informó a la policía. "Solo me dijeron que había un niño en soporte vital y que había algunas preguntas sin respuesta sobre el motivo de su estado", dijo luego el oficial. El análisis de sangre reveló que Garnett tenía hiponatremia, es decir, niveles de sodio anormalmente altos, una cantidad que no podía atribuirse a ninguna causa natural.
Los médicos sospecharon que había sido dosificado intencionadamente con una especie de veneno. Lo que siguió fue una serie de descubrimientos impactantes. Los médicos estaban sorprendidos cuando los niveles de sodio de Garnett aumentaron a niveles tóxicos, lo que lo convirtió en un paciente crítico. Aunque intentaron salvarlo, la realidad era innegable. ¿Era Garnett una víctima de un ataque premeditado? Después de que Garnett falleció, la policía puso su atención en cada movimiento de Lacey. Las cámaras de vigilancia del hospital revelaron imágenes perturbadoras. Lacey fue vista sola con Garnett y manipulando su sonda de alimentación de una manera extraña, intencional e innecesaria. Las enfermeras también notaron algo inquietante. Lacey estaba frotando sal en las heridas de Garnett y usaba su dolor para su propio beneficio. Las investigaciones en el hospital no fueron las únicas revelaciones. Al registrar el apartamento de Lacey, la policía encontró algo escalofriante: un recipiente de sal marina al alcance de la mano y, lo que es peor, una bolsa de alimentación entre las pertenencias de Garnett. El análisis químico y de sangre mostró que contenía una solución salina con un nivel letal de sodio, lo que causaba síntomas graves y potencialmente fatales. Una imagen aún más impactante comenzaba a surgir. ¿Podría esta madre, la mujer que debería haber protegido a su hijo del daño, estar haciéndolo enfermar intencionadamente? Los psicólogos forenses Scarborough y Poulhaus analizaron el caso de Lacey y llegaron a una conclusión escalofriante. Dijeron que tenía síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno psiquiátrico en el que los cuidadores inventan o causan enfermedades en aquellos a quienes cuidan para poder atender a esos enfermos. La necesidad de atención en Lacey era una obsesión. Cada vez que Garnett estaba hospitalizado, cada llamada de emergencia, cada publicación en redes sociales, la retrataba como una madre amorosa, dedicada completamente a su hijo. Sin embargo, los expertos ahora entendían que eran escenas que ella había coreografiado, interpretando cada nota más oscura. Las investigaciones revelaron que los momentos de enfermedad de Garnett coincidían con momentos en que Lacey buscaba atención en Internet. Detalles perturbadores de su vida en línea empezaron a salir a la luz. Entradas de blog, mensajes expresando amor y preocupación, y fotos que mostraban las diversas etapas del sufrimiento de Garnett, casi como si fuera una exhibición de arte. Aquellos que antes veían a Lacey como una mujer dulce y amorosa, ahora observaban a una manipuladora que usaba a su hijo para obtener atención. Cuando los expertos unieron todas las piezas, el resultado fue aterrador. Lacey no era solo una madre en duelo, sino la autora de una tragedia calculada en la que envenenaba lentamente a su hijo con sal para crear esta desgarradora escena. Presentaba al mundo una imagen de madre ejemplar y un hijo enfermo. Todos se quedaron con una pregunta dolorosa. ¿Cuántas veces habría visto a su hijo retorcerse de dolor, sintiendo placer por ello? Al investigar más a fondo, los investigadores destaparon una de las mentiras más impactantes de Lacey: el mito del papá Blake. Desde siempre, ella decía que era madre soltera, obligada a criar a Garnett sola después de la trágica muerte de su padre. Fingía haber perdido a su pareja, llamado Papá Blake, y contaba esta historia falsa a amigos, seguidores y hasta al personal del hospital para ganarse su simpatía. Pero cuando los investigadores intentaron contactar a Blake para arrestarlo, descubrieron lo increíble. Blake estaba vivo y nunca había sabido de la existencia de su hijo Garnett. Este golpe destruyó la confianza de cada persona o grupo que la había apoyado. El hecho de que incluso la historia del padre de Garnett fuera otra mentira hizo que sus amigos se sintieran aún más traicionados. No era la historia de una madre que luchaba contra todas las adversidades, sino la obra de una mujer que aprendió a tejer el drama de su vida para hacerse la heroína de una novela. Con cada publicación, con cada afirmación inhumana, Lacey montaba otro espectáculo para que el mundo la viera como una víctima
mientras creaba tragedias a su alrededor. La historia del aborto que relató era de pérdida, sacrificio y un amor eterno. Pero ahora, la verdad estaba al descubierto. No era una heroína, era la pesadilla de su propio hijo, maestra en manipular con veneno. El tribunal estuvo en tensión durante días mientras la fiscalía llamaba a un testigo tras otro, cada uno revelando más detalles inquietantes sobre la obsesión de Lacey con el sufrimiento de su hijo. Antiguos amigos recordaron encuentros escalofriantes. La obsesión de Lacey por fotografiar a Garnett en sus peores momentos, su insistencia en ser ella quien tomara las fotos, su demora en permitir que Garnett recobrara la conciencia y la simple satisfacción que mostraba al deshacerse de bolsas de alimentación o toallitas para que nadie más tuviera acceso a ellas. Una vecina incluso testificó que Lacey le pidió en secreto que desechara una bolsa de alimentación, solo para que los oficiales descubrieran después que contenía sal. La verdad aterradora fue saliendo a la luz paso a paso durante el juicio. Los médicos también testificaron, presentaron los registros de los niveles altos de sodio de Garnett y describieron su confusión al intentar tratarlo. Los médicos compartieron actualizaciones en línea que Lacey publicaba junto a la cama de Garnett en el hospital, actualizaciones que no eran de esperanza ni angustia, sino una falsa súplica por compasión. Estas no eran las acciones de una madre en duelo, eran los movimientos calculados de alguien que buscaba atención a través del sufrimiento que había causado. Pero el testimonio más desgarrador vino de un hombre dividido entre la lealtad y la pérdida. El propio padre de Lacey. Cuando decidió testificar en el tribunal, la sala quedó en silencio. Respondió lentamente, nervioso, diciendo que, durante un tiempo, realmente pensó que su hija amaba a su hijo, algo que ya no creía cierto. Luego, mirando a Lacey, buscó palabras y, con ojos llenos de angustia, susurró débilmente: amaba a mi hija, pero lo que le hizo a Garnett es imperdonable. Sus palabras cayeron como plomo, una realidad desnuda y amarga pronunciada por un padre que debe reconocer lo obvio. El suspiro de la audiencia resonó con la tragedia que había ocurrido. No solo la muerte de un alma joven, sino también la decepción que afectó a todas las personas que confiaron en Lacey. Con cada prueba, con cada testimonio, la idea de una madre sacrificada y amorosa se desmoronó, y de entre los escombros emergió el rostro frío de una mujer que mataría por atención. Las palabras de su padre pesaron sobre todos los que habían oído hablar de Garnett y llevaron a una conclusión ineludible. La persona en quien Garnett más confiaba fue la que lo traicionó. Cuando el juez leyó el veredicto, el tribunal quedó en un silencio sepulcral. Una madre en la cárcel, juzgada por el asesinato de su propio hijo, y un abuelo, con nada más que la pérdida de un nieto al que nunca tuvo la oportunidad de conocer realmente. Lacey Spears y su hijo Garnett es un ejemplo desgarrador y estremecedor de lo que puede suceder cuando una mujer no trata una enfermedad mental, así como un reflejo de hasta dónde puede llegar la gente para obtener atención y reconocimiento. Lacey Spears no era solo una madre dedicada, también era el producto de un trauma psicológico profundamente desatendido. Aunque ella ya no esté, su historia nos recuerda que la falta de apoyo y tratamiento en salud mental puede destruir tanto a quien la sufre como a quienes dependen de ella. En última instancia, Garnett, un niño inocente, no solo perdió la vida, sino también esa confianza inquebrantable y divina que los niños depositan en los adultos que deberían protegerlos, en el amor seguro de una madre. Este caso es un recordatorio que persigue a quien lo conoce, una muestra de los rincones oscuros de la naturaleza humana que, a veces, permanecen ocultos hasta que ya es demasiado tarde. Si esta historia te ha conmovido, compártela para que más personas comprendan lo importante que es reconocer y atender los signos de sufrimiento a nuestro alrededor. La conciencia y el conocimiento
pueden ser nuestras mayores herramientas para prevenir tragedias y proteger a quienes dependen de nosotros. Nadie debería cargar con su dolor en soledad. Espero que te haya gustado el documental. Nos vemos en el próximo episodio.